Bueno, pues estamos aquí en el canal con una nueva entrevista. Vamos a hablar con Joana Rivas. Y bueno, Joana, un placer estar aquí en Meteoyagi. Y nada, vamos a hacer una entrevista. Te puedes presentar cuando quieras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Pues es un placer conocernos, a Meteo Yayi y yo, porque nos habremos hablado millones de veces a través de las redes, sobre todo en Twitter, pero la verdad que todavía no nos habíamos puesto cara, que es una de las cosas que siempre nos pasa, yo creo, bueno, ahora es X, evidentemente, pero que nos conocemos muchos, pero no nos hemos puesto cara, o yo al menos hay mucha gente que no le he puesto cara. Así que encantada de estar aquí contigo hoy domingo y es un placer. Mi nombre, ya sabéis, que es Joana Ibars. Bueno, soy geógrafa, también tengo un máster en la Agencia Estatal de Meteorología. Estudié ciencias puras, empecé la carrera de químicas, pero no la terminé y al final me fui por geografía. Ahora mismo soy la responsable del Departamento de Meteorología de la Sexta y aquí estoy encantada para que me hagas tu tanda de preguntas. Pues nada, un placer tenerte aquí. Y bueno, pues vamos a empezar con las preguntas. Sobre todo vamos con la primera, que siempre le pregunto a todos los que han pasado por aquí, como Adrián Cardero, Álvaro Oliver, también Isabel Moreno. Y bueno, pues la primera pregunta realmente es cómo empezó tu afición a la meteorología y cuándo. Bueno, pues mi afición a la meteorología empezó desde muy pequeña, desde que era pues prácticamente pues no andaba o cuando empecé a tener conciencia y básicamente es gracias a mis padres. Yo me he pasado prácticamente toda mi infancia y por lo menos hasta los 20 años en el campo, prácticamente fin de semana sí, fin de semana también. Por eso también en mis cuentas en Instagram o en X tengo puesto entre la tierra y el cielo porque siempre he estado muy conectada a la naturaleza y siempre he estado muy conectada al cielo. Desde pequeña siempre he tenido tormentas encima, vendavales, lluvias, calores, fríos, todo tipo de cosas, porque además siempre andábamos acampando, subíamos, por ejemplo, a Gredos muchas veces cuando ahora no se puede acampar ni nada, evidentemente es una zona protegida y está muy bien, pero cuando yo era más pequeña, pues lo que hacíamos a veces es que nos subíamos al circo de Gredos, incluso a veces justo al final, a mediados de la primavera, que todavía había nieve, incluso algunas de las lagunas estaban congeladas y acampábamos allí de una manera pues muy discreta, sin dejar rastro humano y siempre he estado muy ligada. Es verdad que la adolescencia pasa factura porque ahí estuve un poco más perdida. Decidí pues no tenía muy claro, pero cuando hice selectividad, por ejemplo, en física saqué casi un 8, en química saqué una nota muy bajita y andaba entre una cosa y la otra. Y al final puse químicas primero, que fue un error, y bueno, pues ni para adelante ni para atrás, porque aparte luego a nivel personal también tuve 3 años muy complicados, personalmente hablando, y la carrera pues me sirvió químicas, no pasé del primer año, pero sí que aprobé muchas de las asignaturas que me sirvieron después para, como libre elección, para conectar con geografía, porque ya dije, bueno, en casa también me dijeron, oye, hay que hacer algo y yo ya reaccioné y bueno, me metí en geografía y por ahí siempre he ido por la parte de geografía física. Pero, por ejemplo, aprobé asignaturas como química cuántica, que es algo que me enorgullece mucho, Sí, porque porque era debe, muy claro, difícil. debe ser muy complicado esas Sí, sí, carreras, sí. debe ser de tener una mente bastante privilegiada. Y sí, geografía, como tú dices, tiene también una salida muy importante en este mundo de la meteorología. Y luego, pues si quieres, vamos con la segunda pregunta. Ya me has hablado un poco al principio de lo que has Sí, estudiado. Realmente la segunda pregunta era si has estudiado algo sobre sí, meteorología. he estudiado, sí, justo, o sea, bueno, en geografía, como dices, para mí me parece fundamental en la meteorología saber geografía porque la Tierra no es plana, tiene ríos, montañas, Claro. lagos, mares y todo eso es lo que influye en la meteorología. Entonces, si no sabes geografía, tampoco puedes, por mucho que sepas de la atmósfera, no vas a saber hacer ni una buena predicción, ni una buena previsión y vas a encontrarte con cosas que se te van a escapar. Entonces sí, estudié geografía y luego hice un máster, gracias a mi profesor de climatología, en la Agencia Estatal de Meteorología, conseguí una beca y estoy muy orgullosa porque pude hacer ese máster en la Agencia Estatal de Meteorología y para mí fue la clave, porque luego por ahí pude hacer prácticas con José Antonio Maldonado en Televisión Española. Así Un que crack nada, la verdad Maldonado, sí. que muy feliz, sí. Y o sea, la meteorología, pues yo que sé, corre por mis venas. Siempre estoy mirando al cielo o a la tierra, uno de los dos sitios.
Sí, sí, realmente veo que es que te encanta lo que lo que trabajas. Y yo Sí, realmente, fíjate, de verte así también en Más vale tarde, que también estás por la tarde, que te llaman ahí las sí, borrascas muchas veces porque siempre estás con las borrascas. Y digo, pues sí, a mí me llama la atención. Y luego también, si quieres, vamos con la tercera pregunta. sí. Que bueno, en la tercera pregunta es como A y B, te pregunto realmente dos. ¿Cuándo tomaste la decisión de profesionalizarte en la meteorología o cuándo te diste tu cuenta y dices, oye, ya quiero trabajar de meteorología? Pues realmente, como te decía antes, tenía un poco de dudas al principio porque también, o sea, me encantaba eso, la física, la química, también me encantaba la biología porque amo a los animales muchísimo. Y además creo que como todo está interconectado en este planeta, también los humanos, y aunque se nos haya olvidado porque nos hemos desconectado de la naturaleza y estamos viviendo en el asfalto, entonces se nos ha olvidado esa parte, pues tuve un poco de tal, pero en cuanto entré en geografía, como es una carrera tan apasionante, tan increíble y aprendes tanto, tanto de geografía física y de geografía humana, pues realmente ahí fue cuando lo tuve claro. Y dije, bueno, voy a ver, o sea, yo me quiero dedicar a la meteorología y quiero además enseñar meteorología y me encantaría aprender más de meteorología. Entonces, voy a intentar trabajar de esto. Si se me da bien, lo haré. Y si no me da bien, es decir, lo de presentar, lo de hablar, lo de explicar, pues me retiraré. Porque a mí me parece que si no vales, tienes que ser consciente de que no vales. Y no vale el todo por el todo. No vale la tele por la tele, ni la radio por la radio, ni salir por salir. O sea, tienes que hacerlo, creo que tienes que hacerlo bien. Si llegas a la gente y se te da bien, bien, y si no, no me hubiese dedicado a esto. Estaría haciendo otra cosa. Claro, porque es Además que yo he también... trabajado, Sí, sí. mm, Sigue, sigue. no, que he trabajado de muchas cosas en mi vida, porque yo empecé a trabajar muy pronto, con 16 años, y he trabajado de muchas cosas, entonces, y de cosas que no tienen nada que ver, o sea, he sido desde camarera hasta he trabajado en un hotel limpiando habitaciones, entonces, toda esa experiencia también te da vida para entender cómo funciona el mundo y para entender los trabajos, y entonces eso te da también una capacidad como para elegir. Entonces yo lo tenía claro y dije, si valgo para esto, lo haré, si no, no lo haré. Claro, es que también es lo que tú dices, a mí me surge esa duda, dices, claro, te puede gustar la meteorología, te puedes trabajar de ello, pero hay ese factor de, si quieres también trabajar, tienes que saber presentar, saber dialogar, saber hablar, que eso es también un papel muy importante como de comunicación. No es que, vale, me encanta la meteorología, puedo trabajar de ello, pero luego también tienes que dar la cara, tienes, claro, es que es otro que a lo mejor hay muchas personas que no valen, no solo se quedan en lo que puede decir a lo mejor un ordenador y ya está. Porque yo creo que en la IMET eso puede pasar. Tienen a los que hablan los divulgadores, tienen a los que salen en redes, que eso también tienen que saber comunicar, que esa gente es muy, muy importante. Y luego, pues Totalmente. sí, pues si quieres ahora ya te voy a hacer otra pregunta, la cuarta. Realmente ya algo me has dicho al principio, no sé si irá por ahí el camino. Y bueno, ¿qué personaje te ha influido más en el mundo de la meteorología? Pues mira, esto yo no me acuerdo, pero siempre me lo han dicho. Hay dos personas, pero la primera, y me lo han recordado amigas de toda la vida que tengo, que cuando estábamos en el instituto, que lo he dicho antes, José Antonio Maldonado salía en televisión española. Y yo aparte, con mi padre, aparte de ver, de estar siempre en la naturaleza y con mi madre, aparte veíamos muchos documentales, ¿no? Entonces, sí, también veíamos mucho el tiempo. Y yo resulta que le decía a mi padre, yo no me acuerdo, y también a mis amigas, que tampoco me acuerdo, les decía, yo cuando seas mayor haré lo que hace este señor. Y luego fíjate que este señor, pues me dio, realmente fue muy corto, tuve unas prácticas de 3 meses que no fueron remuneradas ni nada en televisión española y estuve con él practicando en el croma. Y fue justo antes de que él ya se prejubilase o le jubilaran, bueno, antes de que entrara el equipo nuevo. Y nada, la verdad que, bueno, lo que aprendí me sirvió mucho, sobre todo en el croma y su manera de enfrentarte a eso. Y la otra persona que para mí es muy importante, que fue otro de mis jefes top, bueno, sí, fue Mario Picazo. Yo estuve también en 4 y en Telecinco y con él también aprendí muchas cosas y otra visión de las cosas. Y también le voy a hacer un hueco a mi primer jefe, literal en meteorología, que es Carlos Benito de Canal Extremadura, donde allí empecé y aprendí todo, prácticamente casi todo lo que sé. Y bueno, de todos me llevo un poco siempre. O sea que de todos y cada uno de ellos al final te llevas y te quedas siempre, siempre, yo creo, con lo bueno.
con lo que Totalmente, más sí. te ha servido. Sí, porque puede ser muy grande o no, pero cada uno tiene su corazoncito, cada persona es Sí, diferente, es especial, tiene sus cosas. Y eso también es muy interesante, porque mira, de Mario Picasso, yo creo también tengo un libro de cuando sacó antiguamente. Es que también son muy interesantes esta gente y creo que actualmente está en California, creo recordar. bueno, sí, pero ahora empieza un programa nuevo, así Ah. que sí, sí, anda por ahí, está en varias cosas, sí. Sí, pues bastante interesante. Y bueno, pues si quieres, seguimos con otra pregunta. Ya nos metemos un poco más en situación así de la atmósfera. Aquí yo te voy a preguntar sobre todo en España. No te voy a preguntar a lo mejor situación sinóptica de otro país, porque a lo mejor no sé, no nos interesa tanto. Pero aquí en España, ¿cuál es tu situación sinóptica que más te gusta? Y claro, eso también hay que saber dónde, depende de dónde vivas, porque no es lo mismo una situación en el Cantábrico que Sí, en Andalucía. sí, total. Pues a ver, esta pregunta me parece dificilísima porque me gustan, si no todas, prácticamente todas. Pero te voy a hacer un combo. O sea, creo que la que más me gustaría, la que más sería una borrasca cargada de humedad que entrase por el Golfo de Cádiz, por el suroeste, tipo Filomena, y se juntase con una masa de aire muy seca, continental, y tuviésemos un episodio de nevadas muy potente y de frío. Y si no hay nevadas, que por lo menos llueva suficiente. Claro, habría que quitar la masa de aire frío seca para que solo llueva, pero bueno, Total, sí. me quedaría, sí, o sea, un estilo Filomena, pero con un poco más de organización a nivel humana, sobre todo de ciertos ayuntamientos, como pasó aquí en la Comunidad de Madrid, de ciertas personas Claro, que no sí. quisieron organizarlo como se debería. Sí, se hizo Pero como poco eso caso, siempre claro. pasa. Sí, porque en el mundo político siempre pasa esto, pero yo ahí no voy a entrar. Yo me dedico a lo mío y ya está. Y luego sí que quiero, bueno, y luego las tormentas también, los cumulonimbus son mi nube Sí, yo favorita creo que por eso excelencia. nos gusta a muchos. De lo que, Sí, si estás en la meteorología, sí, los cumulonimbus es lo sí, grande, lo lo, grandioso, claro. lo grande, sí. O sea, me parecen que algo tan pequeño y tan grande a la vez concentran los casi mayores volúmenes de energía de la atmósfera. Me parecen alucinantes, elevado a n, o sea, increíble. Y luego sí que quiero aquí dejar votando, porque esto es algo que lo llevo diciendo desde el instituto, donde algunos compañeros se partían de mí, pero algún día que ya lo hemos tenido a las puertas, que fue Leslie, creo que vamos a tener que ver pues un huracán o si no de categoría 1, casi, casi. Pero bueno, hay Leslie, está la tormenta Delta, quiere decir Sí, ya que ya hay están, claro, situaciones. ya están algunas situaciones Entonces, alertando de que algo pase. Yo pienso como tú, también creo que en un futuro puede haber, y de hecho, no sé si este año, es que no sé si este año o el año pasado, ha habido algo por el Golfo del Cádiz llamativo, y hace años también se nombró una depresión fue Leslie, tropical Alfa, no sé si te suena. Alfa. sí, también, también, sí. Pues creo que Yo este sí que año, digo Leslie porque sí, acababa de entrar en la sexta a trabajar hacía muy poco y ya no fue, o sea, se hizo tormenta extratropical, que para los que nos estén escuchando, si no lo saben, es cuando deja de ser lo que llamamos huracán porque pierde casi, empieza a perderse el núcleo cálido y entonces tocó tierra entre Galicia y Portugal como tormenta extratropical. Y eso fue Leslie, pero se quedó a 100 kilómetros. O sea, 100 kilómetros sí. todavía era huracán de categoría 1. Sí, sí, porque aquí en Salamanca yo me acuerdo que noté esos efectos Las porque lluvias, pasó muy claro. cerca, que ya perdió las características y bueno, hay veces que dices que bueno, casi fue más fuerte una ciclogénesis eso, pero sí, ya llama la Sí, atención que dices, ostras, cómo se van acercando. A mí, mira, me llamó mucho también la atención Ofelia, sobre todo la desgracia de sí, los también. incendios, que hubo una desgracia en Sí. Galicia, y luego también otro huracán que me llama mucho la atención, no sé si te suena, Lorenzo, hace muchos años, no sé, bueno, hace Sí, sí muchos me años suena. que no Sí, tocó ningún lado, pero tuvo una categoría creo que 5. Creo recordar que llegó a sí, los 5. Y ya dices, ostras, cuidado. O sea que bueno, eso lo vamos sí, a ir sí, viendo. sí. Y luego fíjate, Sí. otra pregunta más, Joana, ya que estamos en la situación. La que menos te gusta, ya por dejarlo caer, como te gusta mucho, casi todas, la que menos te gusta, ¿cuál es? Sí, o sea, vale, esto creo que casi lo tengo claro. O sea, creo que también la tengo que dividir en algo más de una. O sea, no me gustan las suradas, como lo que hemos tenido ahora hace poco, que para lo mismo, cuento lo que es. Al final, las suradas es sur, es viento de sur, con masas de aire muy cálidas, subtropicales, que lo que hacen en la península ibérica es que toda esa masa de aire, cuanto más
territorio recorren, más se recalientan y más secas son, con lo cual provocan, por un lado, incendios que pueden ser devastadores o hay más que provocar, pero hay unas condiciones para que se den esos incendios muy potentes. Por otro lado, hacen que las temperaturas se disparen y normalmente va asociado a épocas del año que no son habituales y, y no me gustan, porque aparte nos traen cada vez más episodios de calima, que ya estamos viendo que con el Sí, calentamiento la global, calima, uff. con el Atlántico tan cálido y con esas borrascas que vienen tan potentes, porque muchas de ellas, y estas ciudades además se están dando con estas borrascas de gran impacto, como está pasando estos Sí, que días, absorben, claro. y claro, que lo que hacen es que bombean, bombean y bombean y al final eso no tiene fin. Entonces, eso no me gusta y también me aburren mucho en verano los anticiclones comprimiendo aire contra el suelo y ola de calor tras ola de calor, porque llega un momento en que ya no sabes qué ola de calor, cuántos calores, o sea, esto no puedo con ello tampoco. Porque claro, eso debe ser también muy diferente, porque en Madrid, no sé si vivieras en Madrid, por ejemplo, Sí, allí pero sí, debe ser no pasa nada. infernal, el calor en verano infernal. Yo aquí en Salamanca, todavía la capital, pero como me voy a mi parcela, Mm, que bueno, que eso nos está algo mejor, ¿sabes? Pues claro. no lo llevo tan mal, pero siempre debe ser complicado Madrid, Sevilla, luego la humedad del Mediterráneo, debe ser criminal eso. Claro, es que al final, efectivamente, yo creo que has hablado precisamente de dos puntos claves y te añadiría también el Cantábrico, que se está uniendo también un poco en los veranos Sí, a a la esto, fiesta se está en este uniendo. tipo de situaciones, exacto, a la fiesta. Al final, mira, en las ciudades, y bueno, porque yo vivo en Madrid, si no hablaría de la que viviese, pero en Madrid lo que tenemos al final es una ciudad absorbiendo calor durante más de 10 horas durante el día, con unas temperaturas que cada vez más pasan de los 35 grados calentándose edificios que no son eficientes, más los asfaltos, más los coches, y que una vez que eso se absorbe, luego eso se desprende en cuanto se va el sol. Con lo cual tienes dobles picos o triples o cuádruples picos de Sí, de calor todo, durante el claro, día, por la noche, claro. más, claro, más el efecto isla, que luego hay efecto también de canalización del viento y de zonas más cálidas según los recovecos de los edificios, más luego además el efecto isla, la contaminación, claro, que no También, claro, sale. influye. Entonces, al final, cada vez hay más problemas de salud en la ciudad, la gente está contrayendo más alergias y más enfermedades que dicen, ah, es que no sé, de repente soy alérgico. Bueno, es que usted está viviendo en una ciudad enorme en la que cada vez hay más contaminación y esto también va ligado al cambio climático. Sí, es que en esas ciudades, como tú comentas, debe ser muy complicado vivir. A mí me gusta poco Madrid, lo tengo Ya, que me decir. extraña. He ido algunas veces, pero mira, no. Y en verano directamente es que mejor evitarlo, ni ir. Porque es lo que tú dices, esa sensación de agobio de 40 grados. Yo fíjate, una vez que viajé a Roma, en Roma Ujú. había también 40 grados, con una humedad terrible allí. Tuve un golpe de calor en Roma, eso es, en julio en Roma no se puede ir. Yo no sé cómo fui, pero bueno, no, fuimos y me dio un golpe de calor. Digo, no vuelvo a ir en esa época. Y fíjate, la diferencia que noté también con Madrid fue que en Madrid esos 40 los notaba menos cargados, menos calor en mi sensación que lo que hacía en Roma. Es decir, que es lo que tú dices, la humedad también influye muchísimo. Sí, pues mira, el otro día justo, o sea, de hecho, sí, nos faltaba hablar de la humedad. Claro, en el Mediterráneo al final, en cuanto pasas, bueno, a 35 grados ya con un 70% de humedad el Mediterráneo es, o sea, yo te Horrible, lo sí. digo porque yo siempre he estado en Denia porque tengo familia que vive allí y te puedo decir que es tremendo. Pero el otro día que estuvimos unos cuantos meteorólogos y estuve con José Ángel Núñez y también estuve con Rubén del Campo y tal, hablamos precisamente de si se había demostrado el tema de la humedad o la sequedad en cuanto a las altas temperaturas. Y nos pasó José Ángel un estudio, que por cierto me tengo que leer, pero que estuvimos con ese debate porque no estaba como del todo claro si hace más, si se siente más el calor con humedad o no. O sea que mira, eso lo tengo pendiente, me lo ha recordado ahora. Yo la verdad que agradezco mucho poca humedad. Yo aquí en Claro, Salamanca, claro, pero porque tú eres de meseta, tú eres de secano. claro, Pero sí. la gente, yo tengo familia que cuando viene a Madrid con la sequedad se les seca la boca, el pelo, la piel, y es como que tampoco, ¿sabes? Sí, Depende, depende. yo aquí estamos en la meseta acostumbrados, de hecho, cuando una vez fui a Málaga hubo terral allí, dije, bueno, si tampoco para tanto, porque yo Ah, notaba, claro, claro, claro. era aire seco y bueno, pues tampoco para tanto. Mira, a mí lo que me llama a mí la atención siempre aquí
en mi estación, porque yo tengo una estación en Cuatro Calzadas, una zona aquí del sur de Salamanca capital, que está a 1005 sí, metros, y realmente allí en sí, verano, muchas veces cuando entra la ola de calor, esas olas de calor, allí ujú, la temperatura sube antes, es decir, a los 1000 metros sube antes, es decir, puedes tener ya 30 grados a lo mejor a las 12 de la mañana, dices, ostras, en Salamanca capital debe haber efecto valle también un poco más abajo, sí. puede haber 21, pero claro, luego allí te puedo decir que a lo mejor a las 2 del mediodía, a las 3 se ha quedado en 33 y aquí 35, lo que también influye y Fíjate. dices, pero claro, realmente tienes más horas de calor en esas zonas Sí, altas que aunque sea la capital porque sube antes el termómetro. O sea que sí, eso es pero muy ahí ya sabes, claro, claro, pero ahí ya sabes que luego es que cada zona tiene su microclima. O sea, te totalmente quiero sí. decir, una ciudad, un pueblo, si es la ladera norte, o sea, si es secano, si es umbría, si estás en un valle, si estás en un páramo, o sea, es que todo influye. Entonces, eso es lo increíble de nuestro planeta, de la naturaleza, y en España España sí, concretamente tenemos mucho. somos el país de los microclimas, o sea, es tremendo. Sí, tenemos muchísima variedad. Y a ver, yo creo que vamos con la siguiente pregunta. O a lo mejor te pregunto también el tema de la sequía, que no lo he metido en preguntas, pero me parece algo muy, muy interesante hablar sobre todo de las sequías. Y realmente aquí en Salamanca, no sé si habrás visto la última actualización del Basel la Almendra. No sé si te suena el Basel la Almendra, que es No, uno de los más sí, pero grandes que no lo he hay visto, sí. de aquí de España. Pues se ha puesto ¿Puede ser al, que esté al 80 y pico? No, me lo estoy pues inventando. según la Confederación Hidrográfica del Duero que he visto en la página web, ha subido al 95. Es decir, Eso, pues sí que lo he visto, porque antes estaba mirando en X y he dicho, ostras, ¿esto dónde es? Digo, ah, del Duero, Castilla y León. Por eso te he dicho 80 y pico, porque sí, estaba ahí. Y porque sí, eso también he vale. subido un vídeo esta mañana, que tengo algunos Ah, pues igual lo he colaboradores visto. que me lo Vale. han pasado y dices, Vale. ¡buah, brutal! Eso está... O sea que Sí, sí, me llama tremendo. mucho la atención. Aquí sequía no hay, pero ¿tú qué crees que va a pasar en Cataluña este verano? Si no llueve o si entramos en una dinámica otra vez seca. A ver, es una pregunta muy complicada. O sea, yo, a ver, ¿qué creo? Pues, o sea, si me ciño a contestarte literal, pues que si no llueve efectivamente y tal, pues que lo van a pasar muy mal. ¿Que cómo lo van a lidiar? Pues no lo sé, porque España es el país del turismo por excelencia. Entonces, a mí lo que me llama muchísimo la atención es que teniendo una sequía estructural, es decir, de largo recorrido como la que tenemos, que viene desde hace 3 años y en algunos casos, como es en Andalucía, desde el año 2016 ya estamos en sequía, no comprendo cómo se empiezan a tomar medidas este año, cuando se podrían haber tomado ya desde el año pasado, Claro, y además sabiendo que llegan no sé cuántos millones de turistas, según las zonas, pero bueno, si el año pasado acabamos en 88 millones de turistas, creo que fue sí. el dato, pues no sé cuál es el porcentaje en Cataluña, pero serán muchos millones. Es que no lo puedo comprender. Claro, y Y encima sobre todo los Cataluña, hoteles, que los hoteles de costa, claro, ahí hay y que, gente claro, muchísima y gastaban muchísima agua. exacto, y que por ejemplo, hasta estos dos periodos de lluvia que han sido el de la tormenta, aparte de Nelson, la anterior que fue, ¿cómo se llamaba? Bueno, ahora me acordaré. Uf, es que han nombrado Em, muchas sí, últimamente, sí, sí. sí, no, pero no, sí, Miguel era o no me acuerdo. Bueno, No sé ahora mismo. em, pero fue justo antes de Semana Santa, o sea, la de Semana Santa fue Nelson, pero justo una semana y media antes o dos tuvimos otra que fue muy buena para Cataluña. Lo que te quiero decir es que hasta entonces había llovido en Cataluña, pero solo había llovido, no había llovido en las cabeceras, había llovido más del Prepirineo hacia abajo, hacia la Claro, que costa, ahí con lo cual no... eso tampoco te sirve, porque vale, el campo, a ver si sirve, porque cada gota importa. Pero claro, no estábamos rellenando los embalses. Y luego creo que es muy interesante también ese concepto de que no solo son los embalses, sino que, o sea, y hay una persona, además que lo leí hace poco, ahora no me acuerdo el nombre, que creo además que está con Isabel, sí, que lo dice, que sin, aparte de los embalses, es el agua subterránea, porque si no estaríamos en guerra, ¿no? O sea que no Sí, los solo todo acuíferos, depende de claro. los embalses, los Claro, acuíferos, todo claro. eso. Exacto. Y hay una cosa muy importante, por ejemplo, en geografía se estudia, que es la hidrología en sí misma, como asignatura y como, además, una de las patas fundamentales. Y es eso, al final es el ciclo del agua. Tú no puedes basar todo en que se te llenen los embalses. Tú tienes que gestionar un territorio, aparte de con los embalses, gestionarlo en cuanto a la agricultura y al suelo. Y que la gente que cultiva, me da igual si es a gran escala o a escala más pequeña,
a un uso responsable del agua. Y eso tiene que estar gestionado y tiene que estar legislado. Y como en este país eso no está bien hecho, entonces de repente te ves inmerso en una sequía estructural y ahora te pones, pues eso, como Dios mío, ¿qué hacemos ahora en verano? Oiga, pues Claro. ya deberían llevar tiempo gestionándolo. Sí, y encima es lo que tú dices, hay veces que esas zonas mediterráneas llueven costa, pero ahí no te resoluciona nada. Y luego lo que yo he visto por ahí que se está investigando, no sé si en Valencia se va a empezar a probar, de estos depósitos o tanques subterráneos de agua para absorber el agua que cae de las tormentas y que se pueda acumular en algún sitio para poderse usar. Eso también es muy interesante porque si no en costa, pues se te va a ir al agua, se te va a ir al mar. Es realmente lo que Claro, y es vaya... que efectivamente, y es que, o sea, yo Claro, el otro día lo dije y más vale tarde, en plan, ¿y qué es lo que, o sea, yo qué quiero para el Mediterráneo? Pues como no me va a entrar una borrasca eficiente, pues quiero una dana que no haga destrozos, pero deje mucha claro lluvia, que deje ¿sabes? O muchísima sea, quiero y decir, por pedir, pues pediría una dana, pero discretita, pero que dejase mucha agua, que no le haga claro, daño a nadie, que ¿sabes? no Pero claro, deje eso es daños, porque me acuerdo yo nada, que no deje nada de daño, cuando se claro, inundó claro, ni el río primero. Segura por Orihuela, que fue un desastre, que por ahí tenía también algún conocido que conozco aquí de esto de meteorología, y bueno, se le inundó la casa, bueno, una catástrofe. Y nada, pues si Tremendo. quieres, Joana, vamos con la siguiente entrevista, le digo la siguiente pregunta. A ver, ¿por dónde íbamos? Vale. ¿Qué fenómeno meteorológico no has visto y te gustaría ver? Pues no he visto un tornado y no he visto un huracán. Y creo que son los fenómenos meteorológicos que me encantaría ¿Te ver gustaría o vivir. o no te daría miedo un tornado? Porque a mí me da un poco de cosa. A ver, te quiero decir, no quiero que me pase como a ese papá y a ese hijo Claro. bueno, para que no lo sepa, bueno, pues ellos eran un padre y un hijo que eran muy míticos en las praderas, en las llanuras Ujú. americanas, cazatornados, los Storm Chasers, que se llaman, y tuvieron un accidente porque no calcularon bien y un tornado directamente se los Sí, sí, llevó, es que los engulle eso. Uf. aplastó. No quiero eso, pero sí me gustaría verlos y miedo, o sea, miedo con seguridad no tendría. Yo para eso soy un poco, o sea, tengo, ¿sabes? No, yo sé que igual a veces no estoy bien, pero me encantaría. Sí, Porque sí, yo creo que es más imponente un tornado que un huracán. Bueno, un huracán lo único que puede ser fuerte cuando estás dentro, esas rachas claro. sostenidas y esa lluvia debe ser también un poco impactante y el ruido. Debe ser el ruido bestial, pero el tornado más visualmente dices, ostras, lo que hay ahí. Exacto. Hay una cosa que me contó una vez un meteorólogo americano, que eso ya como que me dio más gusanillo todavía con el tema de los huracanes. Y es que, bueno, o sea, porque los tornados ya es obvio, ¿no? El que es verlo y toda la estructura y todo lo que puede ser. Pero en los huracanes me dijo que hay un momento, si eres capaz de estar y de llegar y de vivirlo, en el que sabéis que los huracanes es una estructura como una borrasca que tiene en el centro un ojo. Bueno, eso entra, toca tierra y a medida que toca tierra va perdiendo energía y se va debilitando. Y el kit de la cuestión es que aparte de vivir lo que acabas de decir tú, que son los vientos, las lluvias, esas horizontales, Sí, uf. todo eso, es que si te toca el ojo, de repente es el pico de vientos, de lluvia, de locura, entra cuando se acerca el ojo, pero después, cuando estás dentro del ojo, llega la calma, silencio. Sale el sol, hay tres nubes, no pasa nada. Y eso son 20 minutos aproximadamente, porque es el tiempo en el que ese ojo está recorriendo la Claro. Tierra y luego otra vez vuelve la locura. Y a mucha gente en Estados Unidos que no sabe esto, se han confiado que ya había pasado la tormenta, han salido de los refugios y tal, y luego ha llegado el Sí, resto puf. de la estructura y han tenido, claro, más problemas. Claro, sí, porque eso piensas, ya ha pasado el huracán, sales ahí de Claro, repente y bueno, y te acecha otra vez el huracán. Y vamos, nada, que luego sigue el vamos, huracán. sí, totalmente. Y luego, otra pregunta, de los fenómenos que has vivido, ¿cuál es tu favorito? Por ejemplo, las nevadas, si viviste Filomena, si viviste alguna tormenta importante, no sé. Sí, o sea, yo creo que en mi top, ahora mismo tengo dos. En el top 3 tendríamos con el uno Filomena, porque tuve la suerte de poder estar trabajando en la sexta, en el departamento de meteorología. En esa época Isabel Zubiaurre era mi jefa y mi compañera, y la verdad que fue una experiencia alucinante que vivimos en ese momento y que además nos llevó a trabajar, que esto es la otra parte que nadie sabe, 20 horas al día, lo gestionamos, se gestionó muy bien y la gente fue a los hoteles.
O sea, tuvimos a gente en los hoteles durmiendo desde el primer día, con lo que no hubo problemas para que llegaran al trabajo y la verdad que fue totalmente alucinante. Y luego, por otro lado, el último fenómeno que he vivido, bueno, y que se me olvida de Filomena, desde pequeña, que recuerdo alguna vez ir a la guardería en invierno con 7 grados bajo cero y alguna nevada en Madrid, le pedía a la vida que Madrid estuviera nevada, pero estuviera nevada que se pudiera esquiar. Y eso se cumplió. Lo único malo es que yo no pude ponerme los esquís en la ciudad porque estaba trabajando en esos Sí, días. es Pero que bueno, tuvo que no se puede ser tener todo en esta vida. alucinante. Tuvo que ser alucinante esa Sí, sí, nevada allí sí. en Madrid. Increíble, Aquí en increíble. Salamanca nevó menos, pero bueno. Aquí no hubo esa tal suerte, pero es lo que tú comentas. Porque luego en Madrid se tenía como muy dicho, va, en Madrid no nieva, en Madrid no nieva. ¿Sabes? Y cuando pasó eso dices, mira, ¿dónde no nevaba? ¿Sabes? Tal Alucinante, es cual, que tal cual, fue tal cual. impresionante. Y a mí también, a Sí, ver, sí, fue sí. bonita, pero a mí lo que me dio un poco de rabia fue algún fallecido que hubo por algún infarto que no podía ir en la ambulancia. Eso también hay que decirlo, ¿sabes? Bueno, Claro, y que en Madrid, para los que no sepan, esto me lo contó un taxista que yo no lo sabía, cuando salí al día 6, que ya se podía salir, que bueno, por una cosa de más vale tarde que tuvimos que hacer, salí para recoger a mis perros, para llevarlos al programa y tal, que íbamos a trabajar con ellos. Me contó el taxista que mucha gente se quedó atrapada en la M40, que es una de las autovías que circunvala la ciudad, sí, y se quedaron ahí atrapados, y que al día siguiente la gente habilitaron un carril y como no podía sacar todavía a la gente, les lanzaban bolsas con bocadillos y con comida. Y el taxista me contaba que una familia con niños se fue a un taxi que tenían delante a pedirle porque no tenían gasolina. claro. Claro, mucha gente no tenía casi gasolina. A ver si se podía quedar con los niños por la noche para que no pasaran frío. Y el señor les dijo, no, no, veniros todos aquí y tal. O sea que hubo mucha hermandad también en la Sí, gente para ayudar. porque la noche no fue la nevada solo, Joana, fue las noches. Como había nieve, pues en superficie lo que hace es lo que siempre comentáis, que baja aún más la temperatura y hubo hasta para ir 14 bajo cero en Barajas, por ejemplo, tuvo que Sí, en Madrid ser... 10 bajo cero, que no Sí, llegó a sí, batir el récord, pero sí ola de frío después, claro. tuvo que ser muy, Sí, sí. muy, muy fuerte. Muy fuerte. Y la última, en el top 2 que tengo, es en las jornadas de metodología que hicimos en Andorra en el mes de febrero, cuando en Ordino Arcalís llegamos a la parte de arriba del huevo y según llegamos, miramos así para el cielo, estábamos unos cuantos meteorólogos allí y directamente a mí se me cayeron los esquís, se me abrió la boca y creo que anduve así pues como media hora. ¿Por qué? Bueno, pues porque vimos, creo que todos lo publicamos, había un montón de compañeros. Fue el mayor halo solar, parhelio, arco circumcenital, arco para o sea, todo lo que te puedas imaginar estaba allí. Y lo grabamos y lo enseñamos en redes. Lo tengo en Instagram, creo que lo subí, bueno, tengo que subir un vídeo, pero brutal. Pues eso sería alucinante. Yo, mira, en ese mundo no he Sí. vivido mucho por mi problema, que depende de una silla de ruedas para moverme. No he podido ir ahí en montaña, que eso también debe ser algo curioso, por ahí entre el frío, las nevadas, Sí. pero eso debe ser alucinante que se vea, esos Bueno, halos, buah, bestial sería. tengo que decirte una cosa, que cada día hay más personas que están esquiando, sí, aunque no tengan movilidad en el tronco, o sea que no hay problema y te enseñan y te llevan y subes y no hay problema. O sea, te lo digo por si te A mí quieres es que animar. a lo mejor me da un poco de miedo también, porque Bueno, eso ya es otra que cosa. eso también influye, porque luego encima mi problema es todo el cuerpo, los músculos, realmente de todo el cuerpo, pero bueno, eso me da un poco de miedo. Bueno, ya te pasaré información y vídeos, que conozco un profesor que es muy bueno, que trabaja con personas que tienen muy poca movilidad y ya verás como, bueno, tú lo ves y ya me dices. Claro, vale, perfecto. Pues nada, vamos con la siguiente pregunta, vamos a ver, que creo que nos queda todavía alguna. Vale, ¿cuál es tu clima favorito y la estación del año que más te gusta? Si te gusta el verano, la primavera, el invierno. Mi clima favorito, eso es difícil. Bueno, creo que me quedo con el clima mediterráneo, pero por la variabilidad que ¿Mediterráneo tiene, interior o...? claro, Mediterráneo interior. Claro, El Mediterráneo interior por la variabilidad que tiene y porque también tiene nevadas. Porque, tiene a todo, ver, yo sí. precisamente, no, perdona, dime, dime. No, no, decía que tiene de todo, el Mediterráneo interior, Claro, nevadas, tormentas, frío, claro, calor. exacto. Por eso me quedo con él.
Claro, el Mediterráneo puro, el asociado al litoral mediterráneo, me gusta mucho porque le tengo mucho cariño y es muy agradable, por ejemplo, en invierno, porque yo al final lo que digo, que siempre he veraneado en Denia y tengo familia allí, en invierno es muy agradable, aunque a veces haga frío, etcétera, pero que no tienes ese frío tan intenso. Pero donde haya una masa de aire frío continental, si puede ser, bueno, polar o ártica, me da igual, que sea continental, me da lo mismo, y sentir ese frío duro, que a mí además si va con viento es como que me limpia y me despeja y me da, es que me da vida, o sea, a mí me recarga de energía, es la realidad. Y lo que te iba a decir es que yo, por ejemplo, que nací casi en verano, me encanta el verano, soy muy fan del verano, pero como amo tanto la montaña, pues al final soy un poco más de invierno. claro, a mí el invierno no te creas, cada vez me gusta menos. Porque claro, ahí te quedas Ya. frío, no te puedes mover y uf, también, y luego también el verano, a veces que como que estás más liberado, no sé. También puede, bueno, cada persona es un Sí, mundo y luego cada sí. persona Y además también. eres feliz, y eso mola un montón, tienes Claro, y más cada persona tiempo. luego le afecta el tiempo de una forma, Claro, porque yo lo noto sobre todo claro, cuando hay bajas presiones o esos cambios de presión que, uff, dices, también se claro, afecta mucho eso al cuerpo. Y luego, pues claro, lo nada, vamos entiendo. si quieres con otra pregunta. Esta Sí. pregunta es si tienes alguna estación instalada meteorológica o si llevas contigo algún portátil, por ejemplo, para medir la presión, un anemómetro digital, no sé. No, aquí suspendo. No tengo nada todavía porque, bueno, tengo una estación meteorológica en casa, eso sí, me la regaló mi padre, pero todavía no la tengo instalada porque al final no me da la vida. Quiero decir, Claro, se me olvida que lo tengo que hacer porque el fin de semana es muy corto, pasa muy rápido y luego al final la semana te pasa por encima entre el trabajo, pues nada. Y en el móvil lo que llevo son clásicos, en plan, la aplicación del radar eso, y ya claro. está. Y a EMET ni siquiera la aplicación porque me gusta buscarlo en internet directamente. Entonces, no, aquí suspendo. Claro, Pero porque luego, imagino que más sí. adelante mi objetivo en la vida es conseguir tener una casita chiquita o algo en algún sitio donde pueda poner una estación meteorológica y tenga un campo para tener unos perritos. Así que, mira, si lo consigo, lo tendré. Pues digo que luego lo de el satélite y el radar, eso no puede faltar a ninguno que nos guste la No, 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 meteorología. ninguno. Eso de Sí, sí, incluso total. despertarte por la noche a mirar el radar, eso suele Sí, pasar, coges el móvil, sí, miras sí, el sí, sí. radar y luego el satélite. Yo de hecho uso Windy, que Windy me parece muy completa la aplicación y ahí puedes ver eso. Y luego yo también tengo un anemómetro digital de esto que le sacas y te calcula un poco el viento. Y luego pues la Sí. estación meteorológica llevo 4 años con ella puesta, que me Ah, qué parece muy guay. interesante tener algo para empezar a recoger datos de un sitio y ya empiezas ahí a sacar Sí, conclusiones. Lo único malo claro, de las estaciones meteorológicas que tienen que tener bastante mantenimiento y si tienes poco tiempo ya no sé cómo lo ves, porque a ya. mí de hecho el año pasado, creo que fue el año pasado en diciembre, sí, el año pasado en diciembre, hubo una semana o dos que cayeron aquí 100 litros por metro cuadrado, que en Cuatro Gazas suele llover un poco más, y el higrómetro de Ujú. fuera dijo hasta aquí, ¿sabes? Y paró. Claro, es lo que Así pasa suele. con estos aparatos. Y fíjate que la estación que tengo es de esas profesionales. Ujú. Pero claro, hay veces que la lluvia también Claro, influye mucho y son estaciones que están siempre en claro. el exterior. O sea que eso se puede Claro, estropear, no, que claro. al final están expuestas a las condiciones Claro, están meteorológicas expuestas a y todo todo. durante todo el día. Claro, Claro. claro, claro, claro. Pues nada, la Ujú. siguiente pregunta. Bueno, cuando me Sí, ponga sigue. una, te avisaré. Vale. Sí, porque mira, aquí a mí en Salamanca me pregunta bastante gente para ponerlas y eso. Claro, Que yo algo, claro, tampoco os puedo decir que entienda mucho, pero algo entiendo. Y oye, pues hay gente que a lo mejor no entiende más o menos cómo va. Y claro, a mí me parece muy claro, interesante que cada vez más aficionados digan, oye, o no aficionados, si quiero poner una estación en casa para emitir datos. Es decir, es muy importante claro. saber los datos que pueda haber en cualquier ciudad, en cualquier sitio. Ujú. Eso es muy Mira, yo, por interesante. ejemplo, eso sí que quien tiene es mi padre, que le regalé una y la tiene puesta allí donde vive. Y la verdad que es él el que todos los días me dice, mira, tal, no sé qué, y siempre estamos con eso hablando. Todos los días y además tengo siempre muy presente la meteorología allí en el litoral mediterráneo. Sí, pues es que también te lo pasa muy bien con las estaciones, porque quieras o Sí, no, miras datos, miras tus datos, tu máxima, tu claro, mínima, la lluvia del mes, del claro, año, al final haces claro. estadísticas. Y bueno, pues vamos a Sí, pasar ya a las últimas preguntas. Vamos vale. un poco con la pregunta del cambio climático, que por comentarlo un poquito, que cuál es tu postura y si
podemos decir que estamos en un tiempo a parar la tendencia. ¿Cuál es tu visión? Que yo ahí veo algo complicado, pero no sé cómo opinas tú. A ver, bueno, ¿qué opino del cambio climático? Bueno, si no nos ceñimos al hecho de que los cambios climáticos están pasando cada instante y cada segundo desde que la Tierra es Tierra, ya sabemos todos que la Tierra ha vivido 2.800 millones de cambios climáticos a lo largo de Sí. su historia, obviando eso, ¿vale? Que es algo natural, evidentemente, la Tierra tiene cambios climáticos naturales. Nosotros estamos hablando de cambios climáticos antropogénicos, es decir, los causados por la acción del hombre sobre el planeta. Entonces, aquí hay una cosa que es muy básica para mí, independientemente de todos los datos, y es que cuando tú, en el momento en que tú, como humano, sales a la calle, pones un pie en la calle y empiezas a hacer cosas, estás cambiando el ecosistema en el que te mueves. Estás pisando una colilla, andando por encima de un césped, dejando una huella, respirando oxígeno y echando CO2. Sí, también, Es claro. decir, que el ser humano de per se interactúa y transforma el territorio, transforma el ecosistema. Pero es que además, desde que empezó la era industrial y preindustrial, nosotros hemos empezado a emitir una serie de elementos químicos a la atmósfera. La atmósfera, en condiciones ideales, tendría una serie de gases y una serie de elementos que estarían en un equilibrio, ¿vale? Pero como la Tierra está en constante cambio debido a los volcanes, debido a la interacción atmósfera-océano y debido a mil cosas, esa atmósfera ha ido cambiando. Pero en el momento en que un ser humano o los seres humanos hemos empezado a echar gases y hemos empezado a echar elementos químicos a la atmósfera ¿qué hace? Si tiene otros elementos químicos y añades tú como humano otros elementos, reaccionan. Y cuando la química reacciona, tú estás modificando esa composición de la Sí. atmósfera. Y eso es un cambio. Y además es un cambio en el que ya no es solo el CO2, que lo que tiene es la capacidad de absorber calor, de atrapar el calor que sale de la Tierra o que llega, pero sobre todo el que sale, es que también hay metano y es que hay otra serie de elementos que están afectando y que al final lo que estamos haciendo es como si le hubiésemos puesto un toldo a la atmósfera en donde no se está, o sea, el balance energético lo estamos modificando. Entonces, estamos acumulando calor. No solo la atmósfera, sino que también el océano, que el océano es otro reservorio que es capaz de absorber CO2. Pero encima estamos llegando, según los últimos estudios, a un punto de no retorno en el que va a llegar un día en que va a decir, hey, chavales, no puedo absorber más CO2. Y entonces, ¿ahí qué? Porque ya no es que lo absorba, es que luego también lo suelta. Entonces tú me dices, ¿crees que si paramos esto se puede revertir? A ver, hay que dar esperanza, claro que sí, pero el problema es que no estamos haciendo absolutamente nada. ¿Estamos haciendo algo? Sí. ¿En cuánto porcentaje? En un porcentaje nimio, en un porcentaje muy pequeño. Y la gente no está concienciada porque el sistema nos tiene todo el día enganchados con los móviles, con las compras, con el no sé qué, con el no sé cuántos. Digo a los que vivimos en esta parte del mundo, porque los que viven en Sí. otras zonas solo se preocupan de sobrevivir al día y de comer y otras cosas. Total. Entonces, creo que es momento, a lo mejor, porque lo que y ya termino y cierro ese momento. En plan, imagínate que parásemos toda la industrialización en seco, ¡pum! Paramos. Y nos volvemos a conectar con la naturaleza y tratamos de comprar cerca de casa a la gente que tiene negocios cerca de casa, al productor de leche cercano, al no sé qué, digo, para no llamar a Amazon o no llamar a la Sí. superindustria que te traiga de Claro. China, no sé qué, ¿vale? Vale, entonces mejoraríamos muchísimo, pero es que la atmósfera se va a seguir recalentando, que eso también hay que tenerlo claro. Entonces ahí viene lo de la adaptación y todo eso que deberíamos hacer. Pero que es que ya la gente tiene que empezar a cambiar su manera de vivir. Esto es muy difícil, pero es que estamos en un punto de no retorno. Entonces, a lo mejor hay que pensar que no necesitamos tantas cosas, que podemos vivir de una manera mucho. Y yo no soy un ejemplo, ¿eh? Pero lo que te quiero decir es que hay que cortar por algún sitio.
Entonces, a lo mejor la globalización y todo esto de todos podemos tener de todo y tenemos que vivir como ricos, pues a lo mejor no es posible. Ya, es que eso Porque está, dentro de, claro, es ¿sabes? un, Igual dentro de 5 años la gente, es que no queremos inmigrantes y todo eso, ¿vale? Sí, yo lo entiendo, pero te quiero decir, la migración climática va a existir, ya existe, pero es que o sea, va a aumentar porque la gente no va a poder vivir en zonas ecuatoriales ni subtropicales porque va a ser imposible vivir ahí. Y hay un sí, claro. estudio que ya lo marca, donde se ven las franjas en donde la gente, por la temperatura y la humedad, es imposible, no va a poder vivir. ¿Dónde van a ir? Pues para el norte. O sea, quiero decir que es que tenemos que pensar en que hay que hacer cosas ya y pedir o exigir que las cosas se cambien. Y Sí, ya está. porque, Perdona, claro, porque yo cojo carril con esto y no paro. no pasa nada. Digo, claro, es lo que tú dices, porque creo que ha habido el acuerdo otro hace poco en Arabia Saudí, realmente se ha acordado lo mismo que en París, ahí como que hemos dicho, pues nada. Y yo lo que estoy observando, que parecía que íbamos bien, pero parece que ya no vamos tan bien, porque realmente los países está el tema muy, no sé, muy enfadado por ahí, entre guerras, no sé qué cosas, que yo creo que se nos está olvidando un poco de que si vivimos en la Tierra, yo creo que eso es lo que pienso, y es eso, que es muy importante que la gente cada vez sepa más, pero claro, tú aquí en España puedes cambiar, pero vale, pues imagínate que tú en España cambies, todavía veo gente que le falta mucha información para poder, pero claro, si en China no cambian, si en, yo que sé, en Arabia no cambian, Claro. en otros sitios no cambian, Bueno, porque ¿qué más te yo, da, bajo sabes? mi punto Claro, de vista, nos quitan el foco. Te quiero decir que al final, ahora mismo hay una hora de señoros que lo que quieren es volver a jugar a la guerra, que yo lo veo como si fueran niños de 5 años con totalmente, sus claro. legos. Ah, venga, vamos a jugar a la guerra, porque tenemos aquí un montón de armas que hay que utilizar, que se nos estaban pasando de moda. Vamos a masacrar a poblaciones enteras que no tienen culpa de nada, simplemente por nuestro ego y nuestro narcisismo. Bueno, es que aquí de lo que se trata es de sobrevivir, de respetar a la naturaleza, porque es lo que nos da el agua, la Todo, claro. comida y todo para que tus vacas coman y para que luego tú comas. O sea, y es así de simple. Sí, Entonces, mira, a mí es lo bueno, que me comenta gente, algunos amigos, que aquí en España, pues bueno, estamos ahí reciclando para ahorrar luz, para, bueno, hacemos un poco más, pero luego se van, por ejemplo, a Estados Unidos, a Las Vegas, y dices, ¿y esto? Nada, allí no hay plástico, allí todo, nada, allí a contaminar luces, de todo, ¿sabes? Y dices, ¿cómo es posible? Y sí, encima, pero Las Vegas es un sitio que hay, se ha construido una ciudad ahí en pleno desierto, que no hay agua, y dices, claro, eso está tirando de todo para contaminar. Yo ahí no lo veo claro, no entiendo, la verdad. vale, sí, yo igual, yo igual. No entiendo que aquí empieces, aquí en Europa, bueno, empezamos a hacer algo y te vas ahí y dices, ¿y esto? No saben ni lo que es un Total. cargador de coche eléctrico. Ya, Y son ya. Sí, sí, países por eso así que te dices, digo. claro, Que es que no puede no, ser. eso va a ser muy complicado cambiar este tema. Pues entonces, ¿sabes lo que pasará? Lo que pasa siempre con los humanos, que hasta que no tienes no sé cuántos miles de muertos ahogados o como sea, y ya la cosa se nos vaya de madre, pues entonces la gente no empezará a coger conciencia. Yo creo, Mientras mira, de tanto, hecho, Joana, no sé si en China o en otros sitios se está investigando algo que haga para absorber los gases contaminantes. No sé si lo habrás escuchado. sí, No sé sí, cómo sí, irá eso, lo leí porque el otro podría ser día, una ya, solución ya, en un futuro. Vamos a no, absorber, a ver si no. quitamos un poco, ¿sabes? Sí, era como poner, como si pones como pantallas en las órbitas externas, Pues yo como creo que para no. dejar que no entre tanta radiación, Pues yo creo creo que que era. este era otro estudio, para... Ya te lo pasaré a ver si lo encuentro. No creo que me lo haya inventado, ese es un sueño mío. No creo, yo creo que lo vi hace tiempo. Que era como un aparato para absorber. Es como si coges, ¿sabes? Una aspiradora y te vamos a absorber el gas que contamina mucho la atmósfera. Podría Claro, ser también claro, claro, un avance. Y luego, pues claro. nada, ya para terminar, la última pregunta, que creo que es muy importante y que creo que no se trata mucho. ¿Cuál es el papel que tiene la meteorología y el clima en la educación del país? Si crees que hace falta tener más educación sobre eso, asignaturas sobre ello en el colegio, en el instituto, no sé cómo lo ves. Pues la respuesta es sí a todo. O sea, básicamente considero que los niños desde pequeños deberían estar más en contacto con la naturaleza y que les enseñen qué es el clima, por un lado, y qué es la meteorología, por el otro, y cuál es, obviamente, su vinculación, que es toda, es una cosa con la otra. Y sobre todo esa sería la manera en la que podríamos tener unas futuras generaciones mucho más concienciadas. Y además que les enseñen todo, o sea, qué es el ciclo del agua,
por qué son importantes las nubes, por qué España es un país que eso aquí puntualizo, es tendente a la sequía y que no puede ser que sigamos con jardines ingleses, porque España lleva asociado a, los jardines, a la jardinería inglesa que se puso de moda en una época en un país que es mayoritariamente tendente a la sequía. Entonces tendrás que tener plantas xerófitas, que son las que aceptan este tipo de clima que tenemos. Entonces, son un montón de cosas que creo que sí, habría que hacerlo. Pero no sé si al sistema le compensa, porque si luego tienes a niños que saben pensar y a gente que sabe de estas cosas y te van a poner Claro, problemas, pues igual ahí igual no te claro, ahí compensa. podemos pensarlo de otra forma, como tú dices. A lo mejor no compensa aprender esto, porque yo lo que tú dices, pues Claro. como la alimentación, así cosas importantes, dices, ¿por qué no se puede tratar en el instituto, en el colegio, no solo lengua, matemáticas, historia, inglés? O También economía, hay porque cosas, ninguno sabemos de economía y no sabemos nada. claro, hay Nadie cosas sabe muy hacer una importantes. declaración de la renta. Ahí está, mira, yo eso lo he estudiado en Administración y Gestión de Empresas, lo estudié. Digo, esas cosas, aunque tú no, gente no estudie eso, digo, también es muy importante saberlo. Cosas Pero del te día a voy a día. puntualizar una cosa, que tú eres mucho más joven que yo. Esto no tiene que ver, y aquí lo siento, pero voy a poner esta puntilla, esto tiene que ver con los sistemas capitalistas, no tiene que ver con el tipo de gobierno, sino esto pasa desde siempre. O De toda sea, la vida, claro, sí. solo mi padre que estudió en los años, no sé, los 60, me decía que sí que en los 70, no, pero de pequeño, los 60 y pico, sí, sí que les enseñaban cosas, más cosas sobre la naturaleza y más cosas sobre economía y cosas así para el día a día. Pero luego eso se ha perdido, o sea que imagínate. Sí, se ha perdido un poco porque yo, fíjate, en el instituto, a ver, yo tengo 25 años y yo en el instituto, fíjate lo que te digo, no he estudiado nada de meteorología, solo estudié una vez lo que tú dices, el ciclo del agua y se acabó, es decir, no hay nada, no hay, Pero es empiezas que con la bueno, prehistoria y pero claro, yo sí estudié eso, claro, y nosotros sí que lo estudiamos, nosotros teníamos biología y teníamos ciencias naturales, se llamaba. pues yo Ciencias eso naturales, y nada, ahí claro. sí, y el mapa de isobaras y todo eso, o sea, pero Ojalá. que ahora no se vea nada de eso, madre mía, es que Nada, no me se ve da eso, nada vamos, y de hecho, mira, te voy a dar un increíble. ejemplo que a lo mejor te viene, te asustas un poco. Hay gente aquí, yo conozco, de gente a lo mejor muy listo, pues sacar un 10 en matemáticas, un 10 en lengua, pero luego vas, por ejemplo, el relieve de España, los ríos, los sistemas montañosos, comunidades, tipos de nubes. Dices, ¿y esto? ¿Sabes? Que es que ni saber eso, no entiendo la verdad. Ya, Cómo no se está por lo menos haciendo una asignatura que sea muy importante, ya que la educación física parece ser que se está empezando a subir un poco más para poner más, porque claro, hay muchas veces que pasa mucho rato sentado en el colegio, que es muy importante, claro, pero otras cosas también es muy importante. claro. O sea que eso es Bueno, pues lo que pienso. Y bueno, pues ya terminamos. Si quieres decir algo más, y también te puedo decir, nada, si tienes sí, algún dime. proyecto en mente, también, o Pues que ahora puedas mismo, a contar. ver, tengo muchas cosas en la cabeza, bueno, me gustaría meter más, o sea, sí me gustaría empezar a divulgar. Necesito encontrar los espacios semanales como para poder empezar a hacerlo en TikTok y en otras redes y empezar a escribir porque lo necesito y cada vez siento que tengo que hacerlo más. Y de momento eso, y bueno, seguir haciendo bien mi trabajo y ser leal a lo que creo que hay que ser y hacer las cosas bien y contar las cosas bien para que la gente esté bien informada. De momento eso, voy poco a poco, así No, sí, que eso y la sería verdad que todo. estamos encantados de la gente que te vemos, nos gusta mucho. Y nada, ya para finalizar, si quieres decir un poco gente que te pueda seguir en redes para que te puedan seguir. Sí, nada, que darte las gracias, que ha sido un placer conocerte y Nada, un que hayas placer. pensado este domingo en charlar conmigo y yo charlar contigo. De verdad que cualquier cosa que necesites, aquí estoy. Y nada, en redes, o sea, pues eso, mi X es @joanaibars, también es lo mismo en Instagram. Lo que me gustaría es empezar, lo que os he dicho, a utilizar otras redes donde poder divulgar y normalmente pues estamos en el equipo de meteorología de la sexta. Yo trabajo en el turno de la tarde, que es de 12:30 a 8:30, así que si os apetece ver la actualidad meteorológica y un poco a través del mundo y también siempre la nacional, pues salimos en el set de Más vale tarde a las 6:30 de la tarde, 6:30 de la tarde todos los días. Hacemos una pequeña entrada en el arranque del programa, sobre las 5:30 o así. Y luego el set es a las 6:30. Luego está la meteo a las 9:15 y en el info solemos entrar también. Y el resto de mis compañeros también, que están o por la mañana o en fin de semana. Así que nada, Sí, ahí me podéis encontrar. pues nada, ahí te seguimos. Yo también te suelo ir bastante el más vale tarde.
Cambia Sí, y siempre... también siento la turra a todos los que nos escuchéis, que siempre estamos preguntando si nos dejáis mostrar los vídeos, pero al final, para mí, ya sé que hay gente que no le gusta, pero Ya. nosotros, por logística, no podemos tener estaciones, o sea, cámaras y gente Sí, yo, grabando en eso se todas entiende, claro, partes, que es que no hay y para manos, claro. mí, para enseñarle y para enseñar y divulgar, pues preguntamos. Y que para mí cada persona es como una pequeñita estación meteorológica y que son de mucha ayuda, ya no solo para mostrar lo que está pasando, sino también para hacerte una idea de las dimensiones de problemas y ayudar a mucha gente, porque muchas veces cuando hay catástrofes, borrascas de gran impacto, inundaciones, las imágenes y cuando lo divulgamos ayudan a mucha gente a que no haya más desgracias. Pues nada, Joan, ha sido un placer estar aquí Un placer. Te en mando un este beso muy canal y fuerte. nada, la entrevista se publicará cuando pueda Vale. y ya está. Un placer y muchas gracias por aceptar esta Un entrevista. placer. Un beso muy Nada, fuerte y gracias a vosotros. Bueno, gracias a ti. Que pases un feliz domingo. nada, adiós.